Y como Jesús tenía ya preparado, como Jesús ya tenía preparado a Pablo, el apóstol, para los gentiles, por eso entonces que Jesús le dice a ellos, por camino de gentiles no vayan a llevar el mensaje, ¿ve? Y por camino de samaritanos no vayan tampoco, sino ir a las ovejas perdidas de Israel, que son el Israel de Dios, las 12 tribus que trascienden de Israel. Los 12 apóstoles salen de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles le predicaron de judío a judío. ¿Ok? Entonces, observamos que ¿por qué nosotros somos salvos por gracia? ¿Por qué salvos por gracia? ¿Por qué somos salvos por gracia? Pues la primera razón, como yo les estaba diciendo, es que los gentiles no tenían participación en el tiempo de Jesús. Pues esa es la razón. Esa es la razón. ¿Por qué nosotros somos salvos por gracia? En forma de pregunta. Pues ya yo le dije que en Mateo 10, 5 al 6, porque a los gentiles no se les predicó el mensaje. ¿Por qué? Vamos a ir a una conjugación. Vamos a conjugar en conjugación Mateo con Efesios. ¿Ok? En el libro de Efesios 2, 11 al 14, vamos a pasar un momentito al libro de Efesios, un momentito, busquen su Biblia. Efesios 2, versículo 11 en adelante, dice: por tanto, acordaos de que en otros tiempos ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con las manos en la carne. La palabra incircuncisión tiene que ver con gente pagana, mundana y pagana, incircuncisión. Pero por causa de la caída de Israel, por causa de que Israel falló y no le creyó a Jesús, que era la circuncisión, llamada la circuncisión, la elegida de Dios, ¿verdad? Pues por causa de Israel fueron enriquecidos los gentiles, que somos nosotros, llamamiento. Pues fuimos llamados por causa de que Israel pues falló a los mandamientos de Dios, no le creyó al Mesías. Entonces dice, por tanto acuérdense, Pablo dice por cuanto, Pablo le está hablando a nosotros, la iglesia. Por tanto acuérdense de que en otros tiempos, ¿cuáles son esos otros tiempos? Esos otros tiempos tienen que ver con Israel. Tiene que ver con Israel. Y para ser más específico, tiene que ver con desde Génesis hasta que llega el ministerio de Pablo. Desde Génesis hasta que llegue el ministerio de Pablo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque aún en el tiempo de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan y parte de los libros Hechos, que es una transición, pues entonces aún así, todo eso era parte de Israel. Todo eso tiene que ver con los judaizantes, con los judíos, con los hebreos, con la ley y las doctrinas y las promesas que Dios le otorgó a ellos, hasta que llega Pablo y trae el mensaje apropiado para nosotros, la iglesia. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo dice aquí, por tanto acordáis de que en otros tiempos, ese otro tiempo tiene que ver con el tiempo de antes de la muerte de Cristo. Antes de la muerte de Cristo hacia atrás, hasta llegar a Génesis. Antes, ¿ves? Tiene que ver con ese periodo de anticipación de antes. Y dice, vosotros los gentiles en la carne eran llamados incircuncisión, que eran paganos, vamos a ver, por la llamada circuncisión hecha con la mano de la carne, que en aquel tiempo estaban sin Cristo, ustedes, alejados de la república de Israel, ¿ve? Alejados de Israel y de las enseñanzas que Cristo le habló a los apóstoles y al pueblo judío. ¿Ve? Que nosotros, la iglesia, no tenemos esa enseñanza. Jesús predicó la doctrina de los diezmos. Bueno, Jesús habló acerca de los diezmos, ¿verdad? Como Dios Padre habló acerca también de los diezmos en Israel, los diezmos también, ¿verdad? Pero en cuanto a los diezmos, a nosotros, Cristo no le reveló a Pablo de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, esté diezmando. Simplemente que dé una ofrenda libre y voluntariamente libre
y voluntariamente para ayudar a aquellos que tienen necesidad, ¿verdad? Necesidad. Jesús predicó muchas doctrinas que eran para Israel, como por ejemplo el bautismo en agua. Dios nunca le reveló a Pablo que la ley del bautismo en agua sea para nosotros, la iglesia, porque el bautismo en agua ahora es la muerte de Cristo. Romanos capítulo 6, del 3 en adelante, que es muy diferente al bautismo en agua. Muy diferente. El bautismo de la muerte de Cristo es muy diferente. Y ese es el bautismo de nosotros, la iglesia. La muerte y la resurrección de Cristo, que ya mismo vamos para aquí, que tiene que ver con 1 Corintios 15, 1 al 4. ¿Ok? Entonces Pablo nos dice que aquí en el tiempo estaban ustedes alejados de Israel y como extranjeros a los pactos y las promesas, sin esperanza y sin Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros somos salvos? Pues entre la conjugación de Mateo y Efesios está la respuesta. Pues viene siendo, porque Mateo 10, 5 al 6 dice que nosotros los gentiles no teníamos participación con Israel. Éramos nosotros pecadores, sin Cristo, idólatras en pecado, no teníamos salvación, ¿entiendes? Y Efesios 2, 11 al 14, que yo se lo estoy leyendo, que dice que nosotros en este tiempo no teníamos participación tampoco. Entonces la pregunta es, ¿por qué somos salvos por gracia? Pues somos salvos por gracia a través del llamamiento de Pablo el apóstol. ¿Cuál es la razón? Bien, ¿por qué nosotros somos salvos por gracia? Yo les voy a responder la pregunta. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo... Sí, yo lo hablé. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, 51 al 60, se interrumpe el ministerio de Jesús, porque los judíos en su mayoría rechazaron al Salvador Jesucristo, a su Salvador, en su mayoría. Entonces Cristo pudo haber esperado por la restauración de Israel. Claro que sí, pudo haber esperado por la restauración de Israel, pero Cristo estaba esperando la profecía del profeta Daniel, Daniel capítulo 9, ¿verdad? La profecía de las 70 semanas de Daniel. Ya Jesús sabía la profecía del profeta Daniel, de las 70 semanas que estarán determinadas para Israel. Y Jesús permitió que Israel pasara por un proceso de un dolor, de una persecución. Y eso lo profetiza Jeremías 30, versículo 7. Jeremías 30, versículo 7, la angustia de Jacob, que tiene que ver con la gran tribulación. Cristo ya sabía quién interrumpió el pacto, los judíos o Jesús. Pues lo interrumpió Jesús. Jesús mismo fue el que quiso interrumpir el pacto, su ministerio. Entonces lo interrumpió para entonces, más adelante, en un periodo de tiempo más adelantado, más adelante, obviamente después del arrebatamiento de nosotros como iglesia, después del arrebatamiento de la iglesia, que viene siendo el periodo de tiempo de dispensación de la gran tribulación en adelante, de la gran tribulación en adelante. Pues entonces, de la gran tribulación en adelante, Cristo volverá otra vez a restaurar y a levantar a Israel. Pero cuando Israel le falló a Dios y Cristo, aquí en Hechos 8, 51 al 60, que fue donde se interrumpió el ministerio de Jesús, pues entonces Cristo pudo haber esperado por los judíos, pudo haber esperado, pero no esperó. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Pues él lo que hizo así. Miró a los gentiles y miró a Saulo. Tuvo compasión de Saulo, que era un pecador, perseguidor de la iglesia. Entonces Dios llama a Saulo de Tarso. A Saulo en el Romanos 9, Hechos capítulo 9 en adelante. Para que Pablo
sea el que Cristo le revele el mensaje de salvación por fe y la justificación para los gentiles, que somos nosotros la iglesia hoy en día. ¿Me entiendes? ¿Ves? Pues entonces, ¿por qué somos salvos? Por gracia. Bueno, pues somos salvos por gracia porque Cristo pudo haber esperado por la restauración de Israel. Pero si Cristo espera por la restauración de Israel, si los judíos no hubiesen rechazado, ¿verdad?, a sus Mesías, a su Salvador aquí en Hechos 8, 51 al 60, pues, ¿qué pasaría? Pues todo seguiría igual, pero ¿qué pasaría? Que los gentiles no tendrían salvación. Entonces los gentiles somos nosotros, salvados por creer en Jesucristo, en la sangre de Cristo, por la fe, sin obras ninguna y sin la ley de Moisés. ¿Me entiendes? Nos quedaríamos paganos, inmundos, como pecadores, fuera de Israel, igual. Entonces, por eso es que yo hice esta pregunta y la escribí aquí, ¿me entiendes? ¿Por qué somos salvos por gracia? Porque Dios tuvo la gracia. Entonces, la palabra gracia del charis en el griego, charis en el griego, significa bondad de Dios, una inclinación de bondad y misericordia que Dios se inclina a nosotros en salvarnos. ¿Ve? De recogernos. Pero esa salvación tiene que ver con un llamamiento. Dios sabía ya que el llamamiento para la salvación de nosotros, ya Dios la tenía ya preparada como quiera, porque Dios en su omnisciencia, Él sabía todas las cosas que Él iba a hacer. Él tenía todo preparado. Todas las cosas Dios las tenía preparadas ya en el plan de Dios para que surgiera en el diseño y en el plan de Dios. Pues entonces, ¿por qué somos salvos por gracia? ¿Verdad? El tema es salvos por gracia por medio de la fe. Pues somos salvos por gracia porque se interrumpe el ministerio de Jesús para que entonces Dios, a través de Cristo, mire a las naciones gentiles y llame al apóstol Pablo. ¿En donde? Aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 en adelante. Y Pablo dice en Romanos 11:13, a ustedes les hablo, gentiles, por cuanto yo soy su apóstol, que Cristo me revela el mensaje del Evangelio para ustedes. Ahora nosotros tenemos el Evangelio, los gentiles, a través de Cristo y a través del llamamiento del apóstol Pablo. Entonces nosotros seguimos la doctrina de Pablo, el mensaje que Cristo le reveló a Pablo, porque Pablo es el que fue encomendado para llevar el mensaje de salvación. ¿Ok? A Pablo, no es a los 12 apóstoles de Cristo. El mensaje de Cristo, el ministerio de Cristo, juntamente con los 12 apóstoles de Cristo que Cristo eligió para hablarle de judío a judío, se interrumpió. ¿Dónde se interrumpió? Pues aquí, en Hechos 8, 51 al 60. Se interrumpió ahí. Ahora nosotros, la iglesia, no somos salvos con todo lo que Jesús le enseñó a los 12 apóstoles para Israel y los judíos. La salvación para nosotros viene como quiera de Cristo. Viene como quiera de Cristo, pero es por la fe en la sangre de Cristo. Por la fe en la sangre de Cristo, creyendo sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. De todas maneras, el mensaje que Dios le reveló a Pablo, nosotros los gentiles creemos como quiera en Jesús. ¿Ve? En Jesús como quiera, pero no añadimos obras de la ley. No añadimos los mandamientos de la ley de Moisés como Jesús se lo enseñó a Israel y a los 12 apóstoles. El diezmo, el ayuno, el diezmo, el bautismo en agua, todo eso tiene que ver con la ley de Moisés y es una sombra de algo mejor que venía. El diezmo, el ayuno, todo eso tiene que ver con Israel, una doctrina que fue para Israel, unas promesas que fueron para ella. Ahora nosotros estamos bajo mejores promesas, que es la sangre de Cristo, justificándonos, librándonos de la condenación. Ahora, bien importante, ¿verdad? Para no perder mucho tiempo,
¿Qué merecíamos nosotros? ¿Qué nosotros merecíamos? Pues el infierno. Y Romanos 5, 8 y 9, Pablo nos dice, déjame ver si se me hace fácil buscar Romanos 5, 8 y 9, aquí, Romanos 5, 8 y 9, bueno, dice, lo busco ahorita, que Romanos 5, 8 y 9 dice Pablo que fuimos salvados de la ira de Dios. Fuimos rescatados y justificados y salvados y librados de la ira de Dios. Y la ira de Dios tiene que ver con un futuro tiempo, que tiene que ver con la gran tribulación en adelante. El Armagedón. El tiempo de la gran tribulación y el tiempo del Armagedón. Todo eso tiene que ver con la ira de Dios. Dios va a derramar su ira de la gran tribulación en adelante, ¿verdad? Para destruir a aquellos que nunca aceptaron a Cristo. De la gran tribulación en adelante. Lo va a matar, que tiene que ver con el anticristo y todo lo que adoraron a la bestia. Cristo a ti te libró de la condenación del infierno. Tú sabes que en Apocalipsis 20 en adelante habla del juicio del trono blanco, que tiene que ver con juzgar a los pecadores. Juzgar a los pecadores para entonces ser echado a donde, al lago de fuego, que es su merecido, la retribución para ellos. Pues Cristo a ti te libró de ahí, te sacó de ahí, te libró. Y ahí está la esencia del Evangelio. Entonces, si te sacó, no es para llevarte, no es para que se levante una profecía diciendo, Dios me revela que yo veo mucho en el infierno. Pues si es así, ya hay muchos que están predestinados para el infierno. Pero Dios no te salvó para que tú escuches una profecía contraria y tú escuches a un profeta diciendo que te va a llevar para el infierno. No, Dios te salvó por obra de justicia, por la fe en la sangre de Cristo. Y es una promesa que tú quedaste sellado. Y al quedar sellado con el Espíritu Santo, quedaste pegado a Cristo. Para siempre eres propiedad de Él. ¿Eres propiedad de quién? De Cristo, sellado de Cristo, propiedad. Por eso Pablo dice en Romanos, capítulo 8, o Romanos 9, no estoy seguro, Romanos 8 o algo, o capítulo 9, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo principado, ni potestades, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada en los cielos, en la tierra, ni en el infierno, ni en ningún sitio, te podrá a ti llevar para el infierno, te podrá a ti sacarte de la presencia de Dios, del amor de Cristo. Nadie puede, porque ya tú estás escondido en Cristo. Eso es seguridad de salvación. Esa promesa vino para nosotros, la iglesia. Por eso es que para los judíos se le hace difícil hablar de ese tema de Pablo. Se le hace difícil, y para muchos cristianos hoy en día que siguen la doctrina judaizante, pues también se le hace difícil y están peleándose. Y uno le llama tú eres un detractor, tú eres aquello, se ofenden. Pero es que no hay revelación, ¿me entiendes? Entonces, pues, ¿qué merecíamos? El infierno. Entonces Cristo te sacó de ahí, del infierno, para no llevarte jamás, nunca, para que tú seas propiedad de Él, y tú le sirves por amor. Como dice Pablo en Gálatas, capítulo 5, por amor tú le sirves, no es por la ley, no es por obligación. Nadie te tiene que pedir a llevarte a la iglesia obligado y hacer esto. Tú le sirves por amor a lo que Él hizo. Por eso Pablo dice en Romanos 15:10, Romanos 15:10, diciendo, por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Tú le sirves a Cristo por la gracia. Entonces la palabra gracia aquí, que es charis en el griego, que es una inclinación, una bondad de Dios, que Dios se inclina a favorecerte a ti de una manera no merecida. Gracia significa no merecido. Te salvó, que tú no lo merecías.
¿Por qué no lo merecía? ¿Por qué tú no lo merecías? Porque tú no estabas en la dispensación judía. Como dice Pablo aquí en Efesios 2, 11 al 14, tú no tenías promesa ni pacto ni nada con Jesús ni con los judíos. Pero Cristo hizo así, miró, y tuvo misericordia y te salvó y llamó a Pablo para que Pablo sea que Cristo le revele el mensaje del Evangelio para que nosotros recibamos ese Evangelio a través de Pablo por la revelación que Cristo le da a Pablo. La fe. ¿Ves? Entonces, ¿por qué somos salvos? Por eso mismo, porque tú no estabas aquí y merecíamos el infierno. El infierno. Entonces, lo que hoy en día estamos esperando es el arrebatamiento. El arrebatamiento para irnos con Cristo y establecernos allá arriba, en las nubes, para siempre. Para que entonces Cristo continúe con Israel en un periodo de tiempo diferente al nuestro, que es de la gran tribulación en adelante. ¿Ok? Bien, vamos a pasar ahora aquí. A salvo por gracia por medio de la fe.